Abre, gritaba una voz desde afuera. Abre pronto en nombre del cielo. Ninguna razón tenía Ardán para acceder a una demanda tan estrepitosamente formulada. No obstante, se levantó y abrió la puerta. En el momento de ir a ceder a los esfuerzos del obstinado visitante. El secretario de Gun Club penetró en el cuarto. No hubiera una bomba entrado en él con menos ceremonias. Anoche, exclamó J.T. Maston al momento, nuestro presidente durante el mitin fue públicamente insultado. Ha provocado a su adversario, que es nada menos que el capitán Nicol. Se baten los dos esta mañana en el bosque de Skernau. Lo sé todo por el mismo Barbicane. Si este muere, fracasan sus proyectos. Es, pues, preciso impedir el duelo a toda costa. Comunicación del presidente Barbicane. El 5 de octubre, llegadas las 8 p.m., una multitud se aglomeraba en los salones del Gun Club, 21 Union Square. Todos los miembros de la sociedad residentes en Baltimore habían acudido a la cita de su presidente. En cuanto a los socios correspondientes, centenares descendían de los trenes en las estaciones de la ciudad, sin que por mucha que fuese la capacidad del salón de sesiones, cupiesen todos en ella. Así es que aquel concurso de sabios refluía en las salas próximas, en los corredores y hasta en los vestíbulos exteriores, donde se agolpaba un gentío inmenso que deseaba con ansias conocer la importante comunicación del presidente Barbicane. Los unidos empujaban a los otros y... El himno al proyectil. Esta manera nueva de examinar un proyectil excitó singularmente la curiosidad de los miembros de la comisión, por lo que escucharon con la más viva atención las palabras de Maston. Mis queridos colegas, repuso este, seré breve, dejaré a un lado la bala física, la bala que mata, para no ocuparme más que de la bala matemática. La bala moral, la bala es para mí lo más brillante manifestación del poder humano. Este se resume eternamente en ella. Criándola es como el hombre se ha acercado más al Creador. Muy bien, dijo Mayor Elphiston. En efecto, exclamó el orador, si Dios ha hecho las estrellas y los planetas, el hombre ha hecho la bala. Este criterio de las velocidades terrestres, esta reducción de los astros errantes en el espacio, que en definitiva tampoco son más que proyectiles. El Gun Club. En el transcurso de la Guerra de Sucesión de los Estados Unidos, en Baltimore, ciudad del estado de Maryland, se creó una nueva sociedad de mucha influencia. Es por todos conocida la energía con que el instinto militar se desenvolvió en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes. Simples comerciantes y tenderos abandonaron su despacho y su mostrador para improvisarse capitanes, coroneles y hasta generales sin haber visto las aulas de West Point. Muy pronto comenzaron a rivalizar dignamente en el arte de la guerra con sus colegas del antiguo continente, alcanzando victorias lo mismo que estos, a fuerza de prodigar balas y millones de hombres. Pero esencialmente en lo que los americanos aventajaron a los europeos fue en la ciencia de la balística, y no porque sus armas hubiesen llegado a un grado más alto de perfección, sino porque se les dieron dimensiones desusadas, y con ellas un alcance desconocido hasta entonces. Respecto a tiros resaltantes, directos, parabólicos, oblicuos y de rebote, nada tenían que envidiarle los ingleses, franceses y prusianos, pero los cañones de estos, los obuses y los no. Pudiérase decir que estaban terminados los grandes trabajos emprendidos por el Gun Club y, sin embargo, tenían aún que transcurrir 2 meses antes de enviar el proyectil a la Luna. 2 meses que debían parecer largos como años a la impaciencia universal. Hasta entonces, los periódicos habían dado diariamente cuenta de los más insignificantes pormenores de la operación y sus columnas eran devoradas con avidez. Pero era de temer que en lo sucesivo disminuyese mucho el dividendo de interés distribuido entre todas las gentes y no había quien no temiese que iba a dejar pronto de percibir la parte de emociones que diariamente le correspondía. No fue así. El más inesperado, el más extraordinario, más increíble y más inverosímil incidente.
medianoche en Baltimore no hubiera conseguido a fuerza de oro penetrar en el gran salón, exclusivamente reservado a los miembros residentes o correspondientes, sin que nadie más pudiera ocupar en el puesto alguno. Así es que los notables de la ciudad, los magistrados del consejo y la gente selecta habían tenido que mezclarse con la turba de sus admiradores para coger al vuelo las noticias del interior. La inmensa sala ofrecía a las miradas un curioso espectáculo. Aquel vasto local estaba maravillosamente adecuado a su destino. Altas columnas formadas de cañones, sobrepuestos que tenían por pedestal grandes morteros, sostenían la esbelta armazón de la bóveda, verdadero encaje de hierro fundido, admirablemente recortado. Panoplias de trabuscos, de tacos, arcabuces, carabinas y de todas las armas de fuego antiguas y modernas. Cubrían las... Es que se trabaja principalmente de noche a la claridad de una luz, producida en el vacío, la cual, por medio de los aparatos, creaban un día artificial hasta el fondo de Columbia. Allí se colocaban los cartuchos con perfecta regularidad y se unían entre sí por medio de un hilo metálico destinado a llevar simultáneamente la chispa eléctrica al centro de cada uno de ellos. En efecto, el fuego debía comunicarse al algodón pólvora por medio de la pila. Todos los hilos, cubiertos de una materia aislante, venían a reunir en un solo, convergiendo de un pequeño orificio abierto a la altura del proyectil. Por aquel agujero atravesaba la gruesa pared de difusión y subían a la superficie del suelo por uno de los respiraderos del revestimiento de piedra, conservando con este objeto, llegando ya a la... El presidente se prolongó hasta muy entrada la noche. Fue una verdadera marcha a la luz de innumerables antorchas, irlandeses, alemanes, franceses, escoceses. Todos los individuos heterogéneos de que se compone la población de Maryland gritaban en su lengua materna, y los vítores, las hurras y los bravos se mezclaban en un confuso e inenarrable estrépito. Precisamente la luna, como si hubiese comprendido que era de ella de quien se trataba, brillaba entonces con serena magnificencia, eclipsando con su intensa irradiación las luces circundantes. Todos los yanquis dirigían sus miradas a su centellante disco. Algunos la saludaban con la mano, otros la llamaban con los dictados más halagueños. Estos la medían con la mirada, aquellos la amenazaban con el puño, y en las 4 horas que medían entre las 8 y las 12 de la noche, volver en una red de calles del Fuerte Roque se fue prolongado por la lengua de la tierra que separa las dos radas de la bahía del Espíritu Santo. Nuevos cuarteles, nuevas plazas, un bosque entero de casas nuevas había brotado en aquellos cereales antes desiertos. El calor del suelo americano habíanse fundado campañas para regir iglesias, escuelas y habitaciones particulares, y en menos de un año se duplicó la extensión de la ciudad. Sabido es que los yanquis han nacido comerciantes, a donde quiera que les lance la suerte, desde la zona glacial a la zona tórrida. Es menester que se ponga en ejecución su instinto de los negocios. He aquí porque simples curiosos que se habían trasladado a Florida fueron más objetos que seguir las operaciones de un club se entregaron. ¿No? Quería saber prácticamente cómo soportaría el viaje un animalito tan poco sujeto a vértigos. Se cargó el mortero con 160 libras de pólvora y colocada en la bomba. Se dio la voz de fuego. El proyectil salió inmediatamente, con la rapidez propia de los proyectiles. Describió majestuosamente su parábola. Subió a una altura aproximada de 1000 pies y, formando una graciosa curva, cayó en el mar y se abismó en las olas. Sin pérdida de tiempo se dirigió una embarcación al sitio de la caída y hábiles buzos que se echaron al agua y chapuzaron como peces. Ataron con cables el proyectil y esto fue izado rápidamente a bordo. No había transcurrido 5 minutos desde el momento en que fueron encerrados los animales, cuando se levantó la tapa de su mazmorra.
80 yardas. Entonces percibió distintamente cavernas en que vivían hipopótamos, verdes montañas veteadas de oro, carneros con cuernos de marfil, corzos blancos y habitantes con alas membranosas como las del murciélago. Aquel folleto, obra de un americano llamado Locke, alcanzó un éxito prodigioso, pero luego se reconoció que todo era una superchería de la que fueron los franceses los primeros en reírse. ¿Reírse de un americano?, exclamó J.T. Maston. He aquí un casus belli. Tranquilizaos, mi digno amigo. Los franceses, antes de reírse de nuestro compatriota, cayeron en el lazo que él les tendió, haciéndolos comulgar con ruedas de molino. Para terminar esta rápida historia, añadiré que un tal Hans Pfaall de Rotterdam, ascendiendo en un globo lleno de un gas extraído del azoe, 37 veces más ligero que el hidrógeno, alcanzó la Luna después de un viaje aéreo de 19 días. Aquel viaje, lo mismo que las precedentes tentativas, era simplemente imaginario y fue obra de un escritor popular de América, del ingenio extraño y contemplativo de Edgar Poe. ¡Viva Edgar Poe!, exclamó la asamblea electrizada por las palabras de su presidente. Nada más digno, repuso Barbicane, de esas tentativas que llamaré puramente literarias, de todo punto insuficientes, para establecer relaciones formales con el astro de la noche. Debo, sin embargo, añadir que algunos caracteres prácticos trataron de ponerse en comunicación con él, y así es que, años atrás, un geómetra alemán propuso enviar una comisión de sabios a los páramos de Siberia. Ahí, en aquellas vastas llanuras, se debían trazar inmensas figuras geométricas, dibujadas por medio de reflectores luminosos. Entre otras cosas, el cuadrado de la hipotenusa, llamado vulgarmente en Francia el puente de los asnos. Todo ser inteligente, decía el geómetra, debe comprender el destino científico de esta figura. Los selenitas, si existen, responderán con una figura semejante, y una vez establecida la comunicación, fácil será crear un alfabeto que permita conversar con los habitantes de la Luna. Así hablaba el geómetra alemán, pero no se ejecutó su proyecto, y hasta ahora no existe ningún lazo directo. Observar durante aquella memorable jornada, hollaron con su pie el suelo de Florida alrededor de 5 millones de espectadores. Un mes hacía que la mayor parte de aquella multitud vivaqueaba alrededor del recinto y echaba en los cimientos de una ciudad que después se llamó Ardanstone. Erizaban la llanura barrancas, cabañas, bohíos, tiendas, toldos, rancherías, y estas habitaciones efímeras abrigaron una población bastante numerosa para causar envidia a las mayores ciudades de Europa. Allí tenían representantes todos los pueblos de la tierra. Allí se hablaban a la vez todos los dialectos del mundo. Reinaba la confusión de lenguas como en los tiempos bíblicos de la Torre de Babel. Allí, las diversas clases de la sociedad americana se confundían en una igualdad absoluta. Banqueros, labradores, marinos, comerciantes, corredores, plantadores de algodón, negociantes, banqueros y magistrados se codeaban con una sencillez primitiva. Los criollos de Luisiana fraternizaban con los terratenientes de Indiana, los aristócratas de Kentucky y de Tennessee. Los virginianos elegantes y altaneros departían de igual a igual con los cazadores medio salvajes de los lagos y con los traficantes de bueyes de Cincinnati. Cubrían unos su cabeza con sombreros de castor, de anchas alas, otros con el clásico Panamá, quien vestía pantalones azules de algodón, quien iba ataviado con elegantes blusas de lienzo crudo. Unos calzaban botines de colores brillantes, otros ostentaban extravagantes chorreras de bastista, y hacían centellar en su camisa, en sus bocamangas, en su corbata, en sus 10 dedos y hasta en los lóbulos de sus orejas, todo un surtido de sortijas, alfileres brillantes, cadenas, aretes y otras zarandajas cuyo valor era igual a su mal gusto.
Mujeres, niños, criados, con trajes no menos opulentos, acompañaban, seguían, precedían, rodeaban a estos maridos, estos padres, estos señores que parecían jefes de tribu en medio de sus innumerables familias. A la hora de comer era de ver cómo aquella multitud se precipitaba sobre los platos típicos del sur y cómo devoraba, con un apetito capaz de producir una escasez de alimentos en Florida, manjares que repugnarían a un estómago europeo, tales como ranas en pepitoria, monos estofados, pescado, didelfo frito, zorra casi cruda o magras de oso asadas a la parrilla. Pero, también, cuán grande era para facilitar la digestión de manjares tan indigestos la variada serie de licores. Qué gritos tan estruendosos, qué vociferaciones tan apremiantes resonaban en las tabernas, provistas abundantemente de vasos, copas, frascos, garrafas, botellas y otras vasijas de formas inverosímiles, con morteros para pulverizar el azúcar y con paquetes de paja. Julupa de hierbabuena, gritaba con voz sonora un vendedor. Ponche de vino de Burdeos, replicaba otro con un tono que parecía estar gruñendo. Gin Sling, repetía otro. El buen cóctel, el buen brandy smash, decían otros varios. ¿Quién quiere el verdadero Ment Julep a la última moda? Entonaban algunos mercaderes diestros, haciendo pasar rápidamente de un vaso a otro, con la habilidad de un jugador de dados, el azúcar, el limón, la hierbabuena, el hielo, el agua, el coñac y la piña de América, que componen una excelente bebida refrescante. En los días siguientes, invitaciones dirigidas a los gaznates alterados por la acción ardiente de las especies se repetían y cruzaban incesantemente, produciendo una barandúa de todos los diablos. Pero en aquel 1 de diciembre los gritos eran raros. En vano los vendedores se hubieran puesto roncos para estimular a la gente. Nadie pensaba en comer ni en beber, y a las 4 de la tarde eran muchos los espectadores, muchos los que componían aquella inmensa multitud, que no habían aún tomado su acostumbrado aperitivo. Había otro síntoma más significativo. La violencia pasión de los americanos por los juegos de azar era vencida por la agitación que se notaba en todas partes. Bien se conocía que el gran acontecimiento que se aguardaba embargaba todos los sentidos y no dejaba lugar a ninguna distracción, al ver que las bolas de billar no salían de las troneras, que los dados del chaquete dormían en sus cubiletes, que la ruleta permanecía inmóvil, que los naipes de Wish, de la 21, del Rojo y Negro, del Monte y del Faro, permanecían tranquilamente encerrados en sus cubiertas intactas. Durante el día corrió aquella multitud ansiosa una agitación sorda, sin gritos, como la que precede a las grandes catástrofes. Un malestar indescriptible reinaba en los ánimos, un entorpecimiento penoso, un sentimiento indefinible que oprimía el corazón. Todos hubieran querido que el suceso hubiese ya terminado. Sin embargo, a eso de las 7 se disipó de pronto aquel pesado silencio. La luna apareció en el horizonte. Su aparición fue saludada por los millares de burras. Había acudido puntualmente a la cita. Los clamores subían al cielo, los aplausos partieron de todos los puntos, y, entre tanto, la blanca Febe, brillando pacíficamente en un cielo admirable, acariciaba a la multitud con sus rayos más afectuosos. En aquel momento se presentaron los intrépidos viajeros. Se centuplicó a su llegada el general Clamoreo. Unánime e instantáneamente el himno nacional de los Estados Unidos se escapó de todos los pechos anhelantes, y el Yankee Doodle, cantando a coro por 5 millones de voces, se elevó como una tempestad sonora hasta los últimos límites de la atmósfera. Después de este terrible arranque, el himno cesó. Las últimas armonías se extinguieron poco a poco, las notas se perdieron y disiparon en el espacio. Un rumor silencioso flotó sobre aquella multitud tan profundamente impresionada. Sin embargo, el francés y los 2 americanos habían entrado en el recinto reservado, a cuyo alrededor se agolpaba la inmensa muchedumbre. La discusión tomaba un carácter personal, pero el presidente intervino. Calma, amigos, calma, y razonemos. Se necesita evidentemente un cañón de gran calibre, puesto que la longitud de la pieza aumentará la presión de los gases acumulados debajo del proyectil, pero es inútil pasar de ciertos límites. Perfectamente, dijo el mayor.
¿Qué reglas hay para semejantes casos? Ordinariamente la longitud de un cañón es de 20 a 25 veces el diámetro de la bala y pesa 235 a 240 veces más que esta. No basta, exclamó J.T. Manson impetuosamente. Convengo en ello, me digno amigo. En efecto, siguiendo la proporción indicada para el proyectil que tuviese 9 pies de ancho y pesare 20.000 libras, el cañón no tendrá más que una longitud de 225 pies y un peso de 200.000 libras. Lo que es ridículo, añadió J.T. Maston. Tanto valdrá echar la mano de una pistola. Yo también opino lo mismo, respondió Barbicane. Por lo que propongo cuadruplicar esta longitud y construir un cañón de 900 pies. El general y el mayor hicieron algunas objeciones, pero sostenida resueltamente la proposición por el secretario de Gun Club se adoptó definitivamente. Ahora sepamos, dijo el Pinzón, ¿qué grueso debemos dar a sus paredes? 6 pies, respondió Barbicane. Supongo que no intentaráis colocar una cureña semejante mole, preguntó el mayor, lo que sin embargo sería soberbio. Pero impracticablemente, respondió Barbacane. Creo que se debe fundir el cañón en el punto mismo que se da a disparar, ponerle abrazaderas de hierro forjado y rodeado de una obra de mampostería, de modo que participe de toda la resistencia del terreno circundante. Fundida la pieza, se pulirá el ánimo para impedir el viento de la bala, y de este modo no habrá pérdida de gas y toda la fuerza expansiva de la pólvora se invertirá en la impulsión. ¡Bravo!, exclamó J.T. Maston. Ya tenemos nuestro cañón. Todavía no, respondió Barbicane, calmado con la mano a su impaciente amigo. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hemos discutido aún su forma. ¿Será un cañón, un obús o un mortero? Un cañón. Y ahora os diré, mis buenos amigos, que la distancia que separa a Neptuno del Sol es muy poca cosa comparada con la de las estrellas. Para evaluar la distancia de estos astros es menester valerse de esa enumeración fascinadora en que la cantidad más pequeña consta de 9 guarismos, y tomar por unidad el millón de millones. Perdonadme si me detengo tanto en este asunto, que es para mí de un interés capitalísimo. Oíd y juzgad. La estrella Alfa, que pertenece a la constelación del Centauro, se halla a 8.000 millares de millones de leguas. A 50.000 millares de millones se halla Vega. A 50.000 millares de millones Sirio. A 52.000 millares de millones Arturo. A 117.000 millares de millones la estrella polar. A 170 millares de millones Cabra. Y las demás estrellas a billones y a centenares de billones de leguas. Y hay quien se ocupa de la distancia que separa a los planetas del Sol. Y hay quien sostiene que esta distancia es tremenda. Error, mentira, aberración de los sentidos. ¿Sabéis lo que yo opino acerca del mundo, que empieza en el Sol y concluye en Neptuno? ¿Queréis mi teoría? Es muy sencilla. Para mí, el mundo solar es un cuerpo sólido, homogéneo. Los planetas que lo componen se acercan, se tocan, se adhieren, y el espacio que queda entre ellos no es más que el espacio que separa las moléculas del metal más compacto, plata o hierro, oro o platino. Estoy, pues, en mi derecho, afirmando y repitiendo con una convicción de que participaréis todos. La distancia es una palabra hueca. La distancia, como hecho concreto, como realidad, no existe. Muy bien dicho, bravo, hurra, exclamó unánimemente la asamblea, electrizada por el gesto y el acento del orador y por el atrevimiento de sus concepciones. No, exclamó J.T. Maston, con más energía que los otros,
La distancia no existe. La distancia no existe. Y arrastrado por la violencia de sus movimientos y por el empuje de su cuerpo que casi no pudo dominar, estuvo en un tris de caer al suelo desde el estrado, pero consiguió restablecer su equilibrio y evitó una caída que le hubiera brutalmente probado que la distancia no es una palabra vacía de sentido. Luego, el entusiasta orador prosiguió. Amigos míos, dijo, me parece que la cuestión queda resuelta. Si no he logrado convenceros a todos, se debe a que he sido tímido en mis demostraciones, débil en mis argumentos, y echad la culpa a la insuficiencia de mis estudios teóricos. Como quiera que sea, os lo repito, la distancia de la Tierra a su satélite es en realidad poco importante y no merece preocupar a un pensador grave y concienzudo. No creo, pues, avanzar demasiado diciendo que se establecerán próximamente trenes de proyectiles en los que se hará con toda velocidad. Últimamente yo había visto poco a Holmes. Mi matrimonio nos había apartado al uno del otro. Mi completa felicidad y los intereses hogareños que se despiertan en el hombre que por primera vez pone casa propia bastaban para absorber toda mi atención. Mientras tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de vida social con toda la fuerza de su alma bohemia, permaneció en nuestros aposentos de Baker Street, sepultado entre sus viejos libros y alternado una semana de cocaína con otra de ambición, entre la modorra de la droga y la fiera energía de su intensa personalidad. Como siempre, le seguía trayendo el estudio del crimen y dedicaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación a seguir pistas y aclarar misterios que la policía había abandonado por imposibles. De vez en cuando me llegaba alguna vaga noticia de sus andanzas, su viaje a Odessa para intervenir en el caso del asesinato de Trepov, el esclarecimiento de la extraña tragedia de los hermanos Atkinson en Tricomale y, por último, la misión que tan discreta y eficazmente había llevado a cabo para la familia real de Holanda. Sin embargo, aparte de estas señales de actividad que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, apenas sabía nada de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, la del 20 de marzo de 1888, volvía yo de visitar a un paciente, pues de nuevo estaba ejerciendo la medicina, cuando el camino me llevó por Baker Street. Al pasar frente a la puerta, que también recordaba y que siempre estará asociada en mi mente con mi noviazgo y con los siniestros incidentes del estudio en escarlata, se apoderó de mí un fuerte deseo de volver a ver a Holmes y saber en qué empleaba sus extraordinarios poderes. Sus habitaciones estaban completamente iluminadas, y al mirar hacia arriba vi pasar 2 veces su figura alta y delgada. Una oscura silueta en los visillos. Daba rápidas zancadas por la habitación, con aire ansioso, la cabeza hundida sobre el pecho y las manos juntas en la espalda. A mí, que conocía perfectamente sus hábitos y sus humores, su actitud y comportamiento, me contaron toda una historia. Estaba trabajando otra vez. Había salido de los sueños inducidos por la droga y seguía de cerca el rastro de algún nuevo problema. Tiré de la campanilla y me condujeron a la habitación que en parte había sido mía. No estuvo muy efusivo, rara vez lo estaba, pero creo que se alegró de verme. Sin apenas pronunciar palabra, pero con una mirada cariñosa me indicó una butaca, me arrojó su caja de cigarros y señaló una botella de licor. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Nuestro visitante se quedó mirando con visible sorpresa la languida figura recostada del hombre, que sin duda le había sido descrito como el razonador más incisivo y el agente más energético de Europa. Holmes abrió lentamente los ojos y miró con impaciencia a su gigantesco cliente. Si su majestad condescendiese a exponer su caso, dijo, estaría en mejores condiciones de ayudarle. El hombre se puso un pie de un salto y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro, presa de incontenible agitación. Luego, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara de la cara y la tiró al suelo. «Tiene usted razón», exclamó, «soy el rey. ¿Por qué habría de ocultarlo?» «Porque en efecto», murmuró Holmes, «antes de que vuestra majestad pronunciara una palabra, yo ya sabía que me dirigía a Guillermo Gosreich, Segismundo von Ormstein, gran duque de Kalfenstein y rey hereditario de Bohemia». «Pero usted comprenderá», dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasándose la mano por la frente blanca y despejada. «Usted comprenderá que no estoy acostumbrado a realizar personalmente esta clase de gestiones. Sin embargo, el uso era tan delicado que no podía confiárselo a un agente sin poner en su poder
He venido de incógnito desde Praga con el fin de consultarle. Entonces, consúlteme, por favor, dijo Holmes, cerrando una vez más los ojos. Los hechos en pocas palabras son estos. Hace unos 5 años, durante esta prolongada estancia en Varsovia, trabé relación con la famosa aventurera Irene Adler. Sin duda, el nombre le resultará familiar. Haga el favor de buscarla en mi índice, doctor, murmuró Holmes sin abrir los ojos. Durante muchos años había seguido el sistema de coleccionar extractos de noticias sobre toda clase de personas y cosas, de manera que difícil nombrar un tema o una persona sobre los que no pudiera aportar información al instante. En este caso encontré la biografía de la mujer entre la de un rabino hebreo y la de un comandante de Estado Mayor, que había escrito una monografía sobre los peces de las grandes profundidades. Rara vez lo estaba, pero creo que se alegró de verme, sin apenas pronunciar palabra, pero con una mirada cariñosa me indicó una butaca. Me arrojó su caja de cigarros y señaló una botella de licor y un sillón que había en la esquina. Luego se plantó delante del fuego y me miró de aquella manera suya tan ensimismada. El matrimonio le sienta bien, comentó. Yo diría, Watson, que ha engordado usted 7 libras y media desde la última vez que le vi. 7, respondí. La verdad, yo diría que algo más, solo un poquito más, me parece a mí, Watson, y veo que está ejerciendo de nuevo. No me dijo que se proponía volver a su profesión. Entonces, ¿cómo lo sabe? Lo veo, lo deduzco. ¿Cómo sé que hace poco sufrió usted un remojón y que tiene una sirvienta de lo más torpe y descuidada? Mi querido Holmes, dije, esto es demasiado. No me cabe duda de que si hubiera vivido usted hace unos siglos, le habrían quemado en la hoguera. Es cierto que el jueves di un paseo por el campo y volví a casa hecho una sopa, pero, dado que me he cambiado de ropa, no logro imaginarme cómo ha podido adivinarlo. Y respecto a Mary Jane, es incorregible y mi mujer la ha despedido, pero tampoco me explico cómo lo ha averiguado. Se rió para sus adentros y se frotó las largas y nerviosas manos. Es lo más sencillo del mundo, dijo. Mis ojos me dicen que en la parte interior de su zapato izquierdo, donde da la luz de la chimenea, la suela está rayada con 6 marcas casi paralelas. Evidentemente, las ha producido alguien que ha raspado sin ningún cuidado los bordes de la suela para desprender el barro adherido. Así que ya ve de ahí mi doble deducción, de que ha salido usted con mal tiempo y de que posee un ejemplar particularmente maligno y rompebotas de fregona londinense. En cuanto a su actividad profesional, si un caballero penetra en mi habitación apestando a iodoformo, con una mancha negra de nitrato de plata en el dedo índice derecho y con un bulto en el costado de su sombrero de copa que indica dónde lleva escondido el estetoscopio. Tendría que ser completamente idiota para no identificarlo como un miembro activo de la profesión médica. No pude evitar reírme de la facilidad con la que había explicado su proceso de deducción. Cuando le escuché explicar sus razonamientos, comenté, todo me parece tan ridículamente simple que yo mismo podría haberlo hecho con facilidad. Y sin embargo, siempre le veo razonar, me quedo perplejo hasta que me explica usted el proceso. A pesar de que considero que mis ojos ven tanto como los suyos. Oí mencionarla de otro modo,
A sus ojos, ella eclipsa y domina todo su sexo, y no es que se sintiera por Irene Adler, nada parecido al amor. Todas las emociones, y en especial esa, resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa, pero admirablemente equilibrada siempre lo he tenido por la máquina de observar y racional, más perfecta que ha conocido el mundo, pero como amante no habría sabido qué hacer. Jamás hablaba de las pasiones más tiernas si no era con desprecio y sarcasmo. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para levantar el velo que cubre los motivos y los actos de la gente. Pero para un razonador experto, admitir tales instrucciones en su delicado y bien ajustado temperamento equivalía a introducir un factor de distracción capaz de sembrar de dudas todos los resultados de su mente. Para un carácter como el suyo, una emoción fuerte resultaba tan perturbadora como la presencia de alguien en un instrumento de precisión o la ruptura de sus potentes lupas. Y sin embargo existió para él una mujer, y esa mujer fue la difunta Irene Adler, de dudoso y cuestionable recuerdo. Últimamente yo había visto poco a Holmes. Mi matrimonio se había apartado el uno del otro. Mi completa felicidad y los intereses hogareños que se expresan en el hombre que por primera vez pone una casa propia, bastante para observar toda mi atención. Mientras tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de vida social con toda la fuerza de su alma bohemia, permaneció en nuestros aposentos de Baker Street, repultado entre sus viejos libros y alternado en una semana de cocaína con otra de admisión entre la modorra de la droga y la fiera energía de su intensa personalidad. Las aventuras de Sherlock Holmes. Mientras yo seguía observando el curso de los acontecimientos desde mi puesto junto a la ventana, habían encendido las lámparas, pero sin correr las cortinas, de manera que podía ver a Holmes tendido en el sofá. Ignoro si en aquel momento él sentía algún tipo de remordimiento por el papel que estaba presentando, pero sí sé que yo nunca me sentía tan avergonzado de mí mismo como entonces, al ver a la hermosa criatura contra la que estaba conspirando y la gracia y la amabilidad con la que atendían al herido, y sin embargo abandonar en aquel momento, en aquel punto de tarea de Holmes me había confiado, habría sido una traición de lo más abyecto. Así pues hice mis tripas corazón y saqué el cohete de humo debajo de mi impermeable. Al fin y al cabo pensé, no vamos a hacer ningún daño, sino vamos a impedirle que haga otro daño. Holmes se había sentado en el diván y le vi moverse como si le faltara el aire. Una doncella se apresuró a abrir la ventana. En aquel preciso instante le vi levantar la mano y obedeciendo a su señal arrojé el cohete dentro de la habitación mientras se gritaba ¡fuego! Apenas había salido la palabra de mis labios cuando la multitud de espectáculo, bien y mal vestidos, caballeros, mozos de cuadra y criadas, se unió al clamor general de fuego. Espesas nubes de humo extendieron por la habitación y salieron por la ventana abierta. Pude entrever figuras que corrían, y un momento después oí la voz de Holmes dentro de la casa, asegurando que se trataba de una falsa alarma. Deslizándose entre la oficiante multitud, llegué hasta la esquina de la calle y a los 10 minutos tuve la alegría de sentir el brazo de mi amigo sobre el mío y de alejarme de la escena de multitud. Holmes caminó deprisa y en el silencio durante unos pocos minutos hasta que nos metimos por una de las calles tranquilas que llevaba a Edward Road. Lo hizo usted muy bien, doctor, dijo. Las cosas no podrían haber salido mejor. Todo va bien. ¿Tiene usted la fotografía? Sé dónde está y cómo lo averiguó. Ella me lo indicó y yo le dije que lo haría. Siguió a oscuras.
No quiero hacer un misterio de ello, dijo echándose a reír. Todo fue muy sencillo. Naturalmente usted se daría cuenta de que todos los que habían en la calle eran cómplices. Estaban contratados para esta tarde. Me lo había figurado. Cuando empezó la pelea yo tenía un poco de pintura roja fresca en la palma de mi mano. Eché a correr, caí. Me llevé las manos a la cara y me convertí en el espectáculo patético de un viejo truco. Las aventuras de Sherlock Holmes. En lo más sencillo del mundo, mis ojos me dicen que en la parte interior de su zapato izquierdo, donde da luz de la chimenea, la suela está rayada, con 6 marcas casi paralelas. Evidentemente lo ha producido alguien que se ha raspado, sin ningún cuidado de bordes de la suela para desprender el barrio adherido. Así que ya ve, de ahí mi doble deducción de que ha salido usted con mal tiempo, y no de que posee un ejemplar particularmente maligno y repebotas de fregona lonidense. En cuanto a su actividad profesional, si un caballero penetra en mi habitación apestando a yodoformo con una mancha negra de nitrato de planta en el dedo índice derecho y con un bulto en el costo de su sombrero de copa que indica dónde lleva escondido el estetoscopio, tendría que ser completamente idiota para no identificarlo como un miembro activo de la presión médica. No pude evitar reírme a la facilidad con que había explicado su proceso de deducción. Cuando lo escuché explicar sus razonamientos, comenté todo me parece tan ridículamente, simplemente yo mismo podría haberlo hecho con facilidad. Y sin embargo, simplemente que lo veo razonar, me veo perplejo hasta que me explica usted el proceso, a pesar de que considero que mis ojos ven tantos como los tuyos. Desde luego, respondió. Encendido un cigarro y dejándose caer en una butaca, usted ve, pero no observa. La diferencia es de evidencia, evidentemente. Por ejemplo, usted habrá visto muchas veces los escalones que lleva desde la entrada hasta esta habitación. Muchas veces. ¿Cuántas veces? Bueno, cientos de veces. ¿Y cuántos escalones hay? ¿Cuántos? No lo sé. ¿Lo ve? No se ha fijado, y eso no ha visto. A eso me refería. Ahora bien, yo sé que hay 17 escalones, porque no solo lo he visto, sino porque lo he observado. A propósito, porque está usted interesado en uno de los pequeños problemas, y dado que he tenido la amabilidad de poner por esto escrito una o dos de mis insignificantes experiencias, quizá le interese esto. Me alargó una carta escrita en papel grueso de color rosa, que había estado abierta sobre la mesa. Esto llegó en el último reparto del correo. Dijo, léela en voz alta. La carta no llevaba fecha, firma ni dirección. Esta noche pasará a visitarle a las 8 menos cuartos. Un caballero que deseaba consultarle sobre un asunto de la máxima importancia. Sus recién servicios a una de las familias reales de Europa ha demostrado que usted persona a quien se puede confiar asuntos cuya trascendencia no es posible exagerar. Esas referencias de todas partes no se ha llegado. Este en su cuarto, pues a la hora dicha, y no se tome a ofensa que visitante lleva una máscara. Eso sí, que es un misterio, comenté. Creo que ¿qué significa? ¿Cree usted qué significa? Aún dispuesto de datos, es un error capital teorizar antes de tener datos. Si darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías en un lugar de ajustar las teorías a lo hecho. Pero en cuanto a la carta en sí, que deduce usted de ella, examina atentamente la escritura y el papel en el que estaba escrita. El hombre que lo ha escrito es probablemente una persona acomodada, comente en transformándome por imitar los procedimientos de mi compañero. Esta clase de papel no se compra por menos de una medida corona. El paquete en especialmente fuerte y rico. Especial a esa palabra, dijo Holmes. No es como absoluto un papel inglés. Mírenlo contra la luz. Así que hice y vi una E grande con una G pequeña y una P y una G grande, con una T pequeña marcadas en la fibra misma del papel.
¿Qué les dice esto?, preguntó Holmes. El nombre del fabricante sin duda, o más bien su monograma. Y ahora que ya conoce a la gente que vive debajo de mi techo, señor Holmes, proseguiré con mi doloroso relato. Aquella noche después de cenar, mientras tomábamos café en la sala de estar, le conté a Arthur y a Mary lo sucedido, y le hablé sobre nuestro precioso tesoro que teníamos en casa, omitiendo únicamente el nombre de mi cliente. Las aventuras de Sherlock Holmes. Para Sherlock Holmes, ella siempre es la mujer, rara vez lo oí mencionarla de otro modo. A sus ojos, ella eclipsa y domina todo su sexo, y no es que sintiera que Irene hiriera nada parecido al amor. Todas las emociones, sin especial esa, resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa, pero admirablemente equilibrada. Siempre lo he tenido por la máquina de observar y razonar lo más perfecta que ha mencionado el mundo, pero como amante no habría sabido qué hacer. Jamás hablaba de las pasiones más tiernas, sino era desprecio y sarcasmo. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para levantar el velo que cubre los motivos y los actos de la gente, pero para un razonador experto, admitir tales instrucciones en su delicado y bien ajustado temperamento equivalía a introducir un factor de distracción capaz de sembrar de dudas todos los resultados de su mente. Para un carácter como el suyo y una emoción fuerte resultaba el carácter tan perturbadora como la presencia de arena en un instrumento de precisión y la rotura de sus potentes lupas, y sin embargo existió para él una mujer, y esta mujer fue la difunta Irene Adler, pero dudoso cuestionable de recuerdo. Últimamente yo he visto un poco a Holmes. Mi matrimonio nos había aportado al uno del otro mi completa felicidad y los intereses hogareños que se despiertan en el hombre que por primera vez pone a casa propia bastaban para su observador toda mi atención. Mientras tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de la vida social con toda la fuerza de su alma bohemia, permanecía en nuestros aposentos de Berkeley Street, sepultado entre sus viejos libros, alternado en una semana de cocaína y con otras de ambición. Entre la modorra de la droga y la fiera energía de su intensa personalidad, como siempre, le seguía atrayendo el estudio del crimen y dedicaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación a seguir pistas y a trasladar misterios que la policía había abandonado por imposibles. De vez en cuando me llegaban alguna vaga noticia de sus andancias, su vieja Odessa para intervenir en el caso del asesinato de Trepoff, el establecimiento de la extraña tragedia de los hermanos Atkinson y Tregimole, y por último la misión que tan discreta eficazmente había llevado a cabo para la familia real de Holanda. Sin embargo, aparte de estas señales de actividad que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, apenas sabía nada de un amigo antiguo y amigo compañero. Una noche del 20 de marzo de 1988 volvía yo de visitar a un paciente pues donde estaba ejerciendo la medicina, cuando el camino me llevó por Baker Street. Ya que me dirigía a Guillermo, Gran Duque de Kassel-Falstein y el rey hereditario de Bohemia. Pero usted comprenderá, dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasándose la mano por la frente blanca y despejada. Usted comprenderá que no estoy acostumbrado a realizar personalmente esta clase de gestiones. Sin embargo, el asunto era tan delicado que no podía confiárselo a un agente sin ponerme con su poder. He venido de incógnito desde Praga con el fin de consultarle. Entonces, consúlteme, por favor, dijo Holmes, cerrando una vez más los ojos. Los hechos, en pocas palabras, son gestos. Hace unos 5 años, durante una prolongada estancia en Varsovia, trabé relación con la famosa aventurera Irene Adler. Sin duda, el nombre le resultará familiar. Haga el favor de buscarla en mi índice, doctor, murmuró Holmes, sin abrir los ojos. Durante muchos años había seguido el sistema de coleccionar extractos de noticias sobre toda clase de personas y cosas, de manera que era difícil nombrar un tema o una persona sobre
los que no pudiera aportar información al instante. En ese caso, encontré la biografía de la mujer entre la de un rabino hebreo y la de un comandante de Estado Mayor, que había escrito una monografía sobre los peces de las grandes profundidades. Veamos, dijo Holmes. Nacida en Nueva Jersey, 1858. Contralto. La Scala. Prima donna que opera de la Ópera Imperial de Varsovia. Exactamente, pero ¿cómo? ¿Hubo un matrimonio secreto? No. ¿Algún certificado o documento legal? Ninguno. Entonces, no comprendo a vuestra majestad. Si esta joven sacara a relucir las cartas con propósitos de chantaje o de cualquier tipo, ¿cómo iba a demostrar su autenticidad? Está mi letra, falsificada. Mi papel de cartas personal, robado. Mi propio sello, imitado. Mi fotografía, comprada. Estábamos los dos en la fotografía. Válgame Dios, eso está muy mal. Verdaderamente vuestra majestad ha cometido una indiscreción. Estaba loco, trastornado. Os habéis comprometido gravemente. Entonces, era solo príncipe heredero. Era joven. Ahora mismo solo tengo 30 años. Hay que recuperar. Esta noche pasará a visitarles. A las 8 menos cuarto, un caballero que desea consultarles sobre un asunto de la máxima importancia. Sus recientes servicios a una de las familias reales de Europa han demostrado que es usted, persona a quien se puede confiar asuntos cuya trascendencia no es posible exagerar. Estas referencias de todas partes nos han llegado. Esté en su cuarto, pues a la hora dicha, y no se tome a ofensa que el visitante lleve una máscara. Esto sí que es un misterio, comenté. ¿Qué cree usted que significa? Aún no dispongo de datos. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de ajustar las teorías a los hechos. Pero en cuanto a la carta en sí, ¿qué deduce usted de ella? Examiné atentamente la escritura y el papel en el que estaba escrita. El hombre que la ha escrito es probablemente una persona acomodada. Comenté, esforzándome por imitar los procedimientos de mi compañero. Esta clase de papel no se compra por menos de media corona el paquete. Es especialmente fuerte y rígido. Especial. Esa es la palabra, dijo Holmes. No es en absoluto un papel inglés. Mírelo contra la luz. Así lo hice y vi una E grande con una G pequeña, una P y una G grandes con una T pequeña, marcadas en la fibra misma del papel. ¿Qué le dice esto?, preguntó Holmes. El nombre del fabricante, sin duda, o más bien su monograma, ni mucho menos. La G grande con la T pequeña significa Gesellschaft, que en alemán quiere decir compañía, una contracción habitual, como cuando nosotros ponemos SEO. La P, por supuesto, significa papier. Vamos ahora con lo de EG. Echemos un vistazo a nuestra geografía del continente. Sacó de una estantería un pesado volumen de color pardo. Eglow, Eglonitz, aquí está. Egria. Está en un país de habla alemana, en Bohemia, no muy lejos de Karlsbad, lugar conocido por haber sido escenario de la muerte de Wallenstein y por sus numerosas fábricas de cristal y papel. ¡Ajá, muchacho! ¿Qué saca usted de esto? Le brillaban los ojos y dejó escapar de su cigarrillo una nube triunfante de humo azul. El papel fue fabricado en Bohemia, dije yo. Exactamente. Y el hombre que escribió la nota es alemán. ¿Se ha fijado usted en la curiosa construcción de la frase «Estas referencias de todas partes nos han llegado»? Un francés o un ruso no habría escrito tal cosa. Solo los alemanes son tan desconsiderados con los versos. Obras clásicas de siempre, aire frío. Me piden que explique por qué temo a las corrientes de aire frío. ¿Por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría? Y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono al frente frío como otros lo hacen frente a los malos olores, impresión que no negaré. Lo que haré
es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio, la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe en medio del bullicio, propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y 2 fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo inextricablemente con la oscuridad, el silencio, la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe en medio del bullicio, propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y 2 fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar de un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante, menos que las otras en las que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión. El color surgido del espacio y 6 cuentos cortos. Aire frío. Capítulo 1. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío y por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría, y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores, impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen, en consecuencia, si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y 2 fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra, en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza, de 4 pisos, que debía datar de finales de la década de 1840 y provista de mármol y obra de marquetería, cuyo horrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto
empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con un artesonado y escayola, había un persistente olor a humedad y una dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios. La ropa de la cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o se enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir. La patrona, una desaliñada y casi barbuda mujer española, apellidada Herrero, no me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas en el vestíbulo del tercer piso, y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos que desearía tipos toscos españoles en su mayoría. El alquimista. Allá en lo alto, coronando la herbosa cima, un montículo escarpado, de falda cubierta por los árboles nudosos de la selva primordial, se levanta la vieja mansión de mis antepasados. Durante siglos, sus almenas han contemplado señuelas el salvaje y accidentado terreno circundante, sirviendo de hogar y fortaleza para la casa altanera, cuyo honrado linaje es más viejo aún que los muros cubiertos de musgo del castillo. Sus antiguos torreones, castigados durante generaciones por las tormentas, demolidos por el lento pero implacable paso del tiempo, formaban la época feudal una de las más temidas y formidables fortalezas de toda Francia. Desde las aspilleras de sus parapetos y desde sus escarpadas almenas, muchos varones, condes y aun reyes han sido desafiados, sin que nunca resonara en sus espaciosos salones del paso del invasor. Pero todo ha cambiado desde aquellos gloriosos años. Una pobreza rayana en la indigencia unida a la altanería que impide aliviarla mediante el ejercicio del comercio ha negado a los vástagos del linaje la oportunidad de mantener sus posiciones en su primitivo esplendor, y las derruidas piedras de los muros, la maleza que invade los patios, el foso seco y polvoriento, así como las baldosas sueltas, las tablazones comidas de gusanos y los deslucidos tapices del interior, todo narra un melancólico cuento de pérdidas grandezas. Con el paso de las edades, primero una, luego otra, las 4 torres fueron derrumbándose hasta que tan solo una sirvió de cobijo a los tristemente menguados descendientes de los atrora poderosos señores del lugar. Fue en una de las vastas y lóbregas estancias de esa torre que aún seguía de pie donde yo, Anthony, el último de los desdichados y maldecidos condes de C, vine al mundo hace 19 años. El color surgido del espacio. Al oeste de Arkham, las colinas se yerguen selváticas, y hay valles con profundos bosques en los cuales no ha resonado nunca el ruido de un hacha. Hay angostas y oscuras cañadas donde los árboles se inclinan fantásticamente, y donde discurren estrechos arroyuelos que nunca han captado el reflejo de la luz del sol. En las laderas menos agrestes hay casas de labor antiguas y rocosas, y con edificaciones cubiertas de musgo, rumiando eternamente en los misterios de la Nueva Inglaterra, pero todas ellas están ahora vacías, con las amplias chimeneas desmoronándose y las paredes pandeándose debajo de los techos a la holandesa. Sus antiguos moradores se marcharon, y a los extranjeros no les gusta vivir allí. Los franco-canadienses lo han intentado, los italianos lo han intentado, y los polacos llegaron y se marcharon, y ello no es debido a nada que pueda ser oído, o visto, o tocado,
sino a causa de algo puramente imaginario. El lugar no es bueno para la imaginación y no aporta sueños tranquilizadores por la noche. Esto debe ser lo que mantiene a los extranjeros lejos del lugar, ya que el viejo Amy Pierce no les ha contado nunca lo que él recuerda de los extraños días. Amy, cuya cabeza ha estado un poco desequilibrada durante años, es el único que sigue allí y el único que habla de los extraños días, y se atreve a hacerlo porque su casa está muy próxima al campo abierto y a los caminos que rodean Arkham. En otra época había un camino sobre las colinas a través de los valles que corría en media recta donde ahora hay un marchito erial. Pero la gente dejó de utilizarlo y se abrió un nuevo camino que daba un rodeo hacia el sur. Entre las selvatiquez del erial pueden encontrarse aún huellas del antiguo camino, a pesar de que la maleza lo ha invadido todo. Luego, los oscuros bosques se aclaran y el erial muere a orillas de unas aguas azules cuya superficie refleja el cielo y reluce al sol. Y los secretos de los extraños días se funden con los secretos de las profundidades, se funden con la oculta erudición del viejo océano y con todo el misterio de la primitiva tierra. Cuando llegué a las colinas y valles para acortar los terrenos destinados a la nueva alberca, me dijeron que el lugar estaba embrujado. Esto me dijeron en Arkham, y no se trata de un pueblo muy antiguo lleno de leyendas de brujas. Pensé que lo de embrujado debía ser algo que las abuelas habían susurrado a los chiquillos a través de los siglos. El nombre de Marchito Erial me pareció muy raro y teatral, y me pregunté cómo habría llegado a formar parte de las tradiciones de un pueblo puritano. Color sugerido del espacio. Al oeste de Arkham, las colinas se yerguen selváticas, y hay valles con profundos bosques en los cuales no ha resonado nunca el ruido de un hacha. Hay angostas y oscuras cañadas donde los árboles se inclinan fantásticamente y donde discurren estrechos arroyuelos que nunca han captado el reflejo de la luz del sol. En las laderas menos agrestes hay casas de labor, antiguas y rocosas, con edificaciones cubiertas de musgo, bromeando eternamente en los misterios de la Nueva Inglaterra. Pero todas ellas están ahora vacías, con las amplias chimeneas desmoronándose y las paredes pandeándose debajo de los techos a la holandesa. Sus antiguos moradores se marcharon, y a los extranjeros no les gusta vivir ahí. Los franco-canadienses lo han intentado, los italianos lo han intentado, los polacos llegaron y se marcharon, y ello no es debido a nada que pueda ser oído, o visto, o tocado, sino a causa de algo puramente imaginario. El lugar no es bueno para la imaginación y no aporta sueños tranquilizadores por la noche. Esto debe ser lo que mantiene a los extranjeros lejos del lugar, ya que el viejo Amy Pierce no les ha contado nunca lo que él recuerda de los extraños días. Amy, cuya cabeza ha estado un poco desequilibrada durante años, es el único que sigue ahí y el único que habla de los extraños días, y se atreve a hacerlo porque su casa está muy próxima al campo abierto y a los caminos que rodean a Arkham. En otra época había un camino sobre las colinas y a través de los valles que corría en media recta donde ahora hay un marchito erial, pero la gente dejó de utilizarlo y se abrió un nuevo camino que daba un rodeo hacia el sur. Entre la selvatiquez del erial pueden encontrarse aún huellas del antiguo camino, a pesar que la maleza lo ha invadido todo. Luego, los oscuros bosques se aclaran y el erial muere a orillas de unas aguas azules, cuya superficie refleja el cielo y reluce al sol. Y los secretos de los extraños días se funden con los secretos de las profundidades, se funden con la oculta erudición del viejo océano y con todo el misterio de la primitiva tierra. Cuando llegué a las colinas y valles para acotar los terrenos destinados a la nueva alberca, me dijeron que el lugar estaba embrujado. Esto me dijeron en Arkham,
y como se trata de un pueblo muy antiguo lleno de leyendas de brujas, pensé que lo embrujado debía ser algo que las abuelas habían susurrado a los chiquillos a través de los siglos.